Buenos días. ¿Cuántos se sienten bien por estar en este lugar en el día de hoy? Gloria a Dios. Hermosa mañana. Pero saben ustedes que muchos lugares no están disfrutando de un día tan hermoso como el que tenemos aquí hoy. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos un hermoso día, estamos en un lugar cómodo, pero hay muchos que no lo están en el día de hoy. En esta mañana es un día muy especial para mí y mi familia, porque hay alguien muy especial, valga la redundancia, que está cumpliendo años, y es mi papá. En el día de hoy mi papá está cumpliendo 79 años. Y aunque quizás no los aparente porque todavía tiene energía, le doy gracias a Dios porque le está dando un año más de vida y espero que tenga muchísimos más. Así es que estamos contentos por ello. Hace algún tiempo... ¿Alguien más? Lucrecia, se me estaba escapando Lucrecia. Lucrecia, ¿dónde estás? Oh, allá, en la escondidita allá atrás. Bien, felicidades a ti también, Lucrecia. Hace algunos días alguien me dijo, quiero hablar contigo. Y esa persona me llamó aparte y comenzó a contarme parte de una situación que estaba atravesando. Y esta persona estaba bien deprimida, angustia, dolor, sufrimiento, ansias. Y comenzó a contarme su experiencia por lo cual ella estaba pasando. Y comencé también yo a darle un poco de ánimo, a hablarle también un poquito de mi experiencia personal, cómo Dios me ha ayudado a seguir adelante en mi vida a pesar de los problemas y las dificultades que he tenido que atravesar. Y ella salió confortada. Pero en base a esta conversación me dio a mí, pudiéramos decir, la idea, pensando en que tenía que predicar el día de hoy, de traer este tema para ustedes. Este tema lo titulé ¿Por qué? Entre signos de interrogación. ¿Por qué tu ojo derecho? No sé cuántos han estudiado en la Biblia esta porción que se encuentra que lo vamos a leer un poco de la Biblia y a la vez vamos a ir sacando la enseñanza que Dios quiere traernos para nosotros en el día de hoy a través de esta porción que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11 y de los versículos 1 en adelante. Y vamos a empezar a desglosar un poquito el contenido de esta porción bíblica. Dice en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. En esta ocasión voy a leer el 1 y 2. Dice así: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Antes de continuar, quiero aclarar que el nombre de Jabes, el nombre de Naamás o Naas significa serpiente. Y dice que la serpiente o Naas vinieron contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad es una ciudad o era un territorio de la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel. Y estaba situada al este del río Jordán. Y dice que el enemigo amonita vino contra Jabes de Galaad
y dejó claras cuáles eran sus intenciones o sus demandas. ¿Ustedes se rinden o van a ser destruidos? Me imagino que los de esta ciudad, los hombres, se deben haber sentido muy inferiores a un ejército poderoso, bien entrenado, bien equipado, y ellos se sintieron con temor y dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Ellos, los de Jabes de Galaad, le estaban diciendo a Naas: nosotros te vamos a servir, haz alianza con nosotros. No tienes que entrar por la fuerza y destruirnos. Nosotros te vamos a servir, vamos a ser tus siervos, tus esclavos. Pero ahora Naas te dice: para que esto suceda, ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué les pidió a cambio? Sacarse su ojo derecho. ¿Saben ustedes que Satanás, cuando ve que nosotros nos rendimos ante las pruebas y las dificultades, no se conforma con que nos rindamos, sino que siempre viene por más? No es decir, sí, yo me voy a rendir. No, él no se conforma. Siempre viene por más. Porque Satanás vino para matar, vino para destruir, vino para robar nuestra paz, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Él, Él toma ventaja total de nuestra debilidad. Este pueblo, esta ciudad, en vez de humillarse ante Dios, en vez de reconocer sus pecados, sus debilidades, en vez de clamar a aquel Dios que ellos sabían que estaba ahí para librarles del enemigo, simplemente dijeron: haz alianza con nosotros. Nosotros te vamos a servir. Y eso es exactamente lo que sucede con nosotros. Yo no puedo, yo estoy incapacitado para luchar. Y comenzamos a crear una cadena de excusas, que simplemente son excusas. Porque nos vemos incapacitados por muchas razones y decimos: yo no puedo. Y cuando nosotros decimos yo no puedo, ahí Satanás toma ventaja. Y lamentablemente, esta es la consecuencia del pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado se posesione en nuestra vida, dice que viene el desánimo. Viene la falta de valor, viene el desaliento. Y cuando el desánimo, la falta de valor y el desaliento se apoderan de nosotros, nos convertimos en cristianos solo de nombre. Porque no estamos creyendo en un Dios que tiene el poder para rescatarnos del enemigo. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Jabes de Galaad. Tenían un Dios poderoso, un Dios que los podía librar. Sin embargo, le dijeron a Naas: haz alianza con nosotros. Naas aceptó las demandas de ellos por algunas razones. Primero que todo, para glorificarse a sí mismo y para humillar a
al pueblo de Dios. Su nombre estaba siendo exaltado. Naas, amonita, viene para destruirnos. Y ahora el pueblo de Dios, el pueblo que tenía un Dios poderoso, estaba humillándose y aceptando la condición que Él les estaba poniendo. Sácate tu ojo derecho para hacer alianza contigo. Esta era su condición. Lo segundo que Naas estaba, por lo que estaba aceptando esta propuesta, era para traer afrenta al pueblo de Dios, haciendo a Israel parecer débil e incapaz de prevenir semejante atrocidad. Además, Naas sabía que si ellos se sacaban su ojo derecho, los estaba incapacitando totalmente para la guerra, para poder defenderse. Un hombre que le falte un ojo, en este caso el derecho, quedaba totalmente imposibilitado de poder luchar. Primero, porque alguien que no tiene su ojo o uno de sus ojos no tiene una perfecta dimensión de profundidad ni de reflejos. Y además, en estos tiempos, las luchas, las batallas, no eran de lejos con armas, sino eran cuerpo a cuerpo, con espadas, con escudos, con dardos. Y para al enemigo, tenían que cubrirse con un escudo que usaban en su mano izquierda, y con la derecha usaban la espada. Pero al ellos usar el escudo con su mano izquierda, se estaban tapando su lado izquierdo. Y si no tenían el ojo derecho, entonces ¿por dónde podían ver? Simplemente tendrían que bajar su escudo. Y entonces estaban totalmente expuestos a que el enemigo los matara. Por eso, esta estrategia era fundamental para inhabilitar, gracias, al pueblo de Jabes de Galaad. Vemos que esta misma historia se repite con Satanás, nuestro enemigo espiritual. De la misma forma que Naas, el enemigo de Israel, estaba pidiendo esta condición, Satanás actúa exactamente de la misma forma con el pueblo de Dios. Dice que Satanás nos ataca, pero no puede hacer nada sin nuestro consentimiento. ¿Quién fue quien pidió hacer alianza con el enemigo? El pueblo de Israel, el pueblo de Naas, el pueblo de Jabes de Galaad. Ellos fueron los que le dijeron, haz alianza con nosotros. Satanás hace lo mismo. Dice que Satanás quiere que le sirvamos e intentará intimidarnos para que nos rindamos a él. Satanás quiere humillarnos y exaltarse sobre nosotros. Él busca traer afrenta sobre el pueblo de Dios. Satanás quiere arrebatarnos nuestra capacidad de pelear contra él. Satanás quiere cegarnos y si no puede hacernos totalmente, lo hará parcialmente. Y sobre todo, Satanás quiere que no podamos usar el escudo. Dice Pablo en Efesios 6:16, dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo.
Dice Pablo que el escudo es el que representa la fe para el cristiano. Si Satanás desea o espera que nosotros humildemente permitamos que nuestro ojo derecho sea sacado y no podemos usar el escudo de la fe, ¿cómo nos podemos defender del enemigo? ¿Quién es un cristiano sin fe? La vida del cristiano depende total y absoluta de la fe. Porque si nosotros nos decimos llamar cristianos, ¿cómo podemos creer en un Dios que nunca hemos visto? Solamente por fe. ¿Cómo podemos creer en un Cristo que vino, murió en una cruz y ascendió a los cielos y dijo que vendrá otra vez para llevarnos con Él si no tenemos fe en esa promesa? ¿Cómo podemos tener fe que a pesar de vivir en un mundo, o cómo podemos decir soy cristiano si vivimos en un mundo donde hay tantos problemas y tantas dificultades a nuestro alrededor, y yo no tengo fe para creer que dice la palabra que aunque estemos muertos, cuando Cristo venga, resucitaremos y podremos vivir con Él en un mundo donde no haya más dolor, sufrimiento ni muerte, si no tenemos un escudo para defendernos y librarnos del enemigo representado a través de la fe del cristiano? En el versículo 3 sigue diciendo: entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Danos 7 días, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Los hombres de Jabes se encontraban en una situación difícil. Estaban horrorizados por la demanda que Naas les estaba haciendo. Pero también sabían que no tenían otra opción, aparentemente. Ellos preferían perder su ojo derecho y no perder su vida. Por lo tanto, dijeron: vamos a permitir que se nos saque nuestro ojo derecho y así podemos preservar la vida. ¿Creen ustedes que ellos podrían preservar la vida sin su ojo derecho, siendo esclavos de Naas amonita? Claro que no. Finalmente ellos perderían su ojo, pero también perderían su vida. Cuando ellos dijeron no hay nadie, si no hay nadie que nos defienda, ¿sería real este pensamiento que ellos tenían? No hay nadie que nos defienda. Los hombres de Jabes estaban seguros que dentro de ellos no había nadie que pudiera defenderlos, no había un líder que pudiera salir. Pero lo que ellos sí sabían, al igual que podemos saber nosotros, que necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban de alguien que saliera al frente y luchara por ellos. ¿Tenemos nosotros esa misma necesidad hoy? ¿Necesitamos nosotros un Salvador viviendo en el mundo que nos ha tocado vivir? ¿Sientes o siento yo la necesidad en mi vida de un Salvador? Naas dejó que enviaran mensajeros por varias razones.
o por quizás dos, primordialmente. Primero, él estaba confiado que no había unidad en Israel. Él sabía que en el pueblo de Israel no había unidad. Y si no había unidad, ¿cómo podrían entonces luchar contra él? La segunda razón por la cual él permitió esto, porque dice que al permitir a los mensajeros que recorrieran Israel, engrandeció su nombre y su reputación, causó miedo. Dos palabras claves para nosotros como cristianos: falta de unidad y miedo. Cuando dentro del pueblo de Dios falta unidad, cuando el pueblo de Dios no está unido para orar los unos por los otros, cuando no está unido para luchar los unos por los otros, cuando no hay unidad, el enemigo puede atacar fácilmente. Cuando el león persigue la manada de ovejas, mientras que ellas permanecen unidas, él no se acerca. Pero a la vez que una de ellas se separa de la manada, inmediatamente es presa del león. Y dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, si tú crees que separándote de la manada, saliendo de la iglesia porque afuera puedes encontrar quizás mejor solución para tus problemas, lamento decirte que esta fue la idea que tuvo Naas cuando vino a atacar a Jabes de Galaad. No hay unidad, por lo tanto, son una presa fácil para derrotar. Pero además, el miedo. Cuando el miedo se apodera de nosotros, suceden muchas cosas. Primero, se nubla nuestro sentido, porque el miedo hace que no podamos pensar. No sé cuántos han visto a una persona con un ataque de pánico. Cuando alguien entra en pánico, se destruye a sí mismo, porque lo que los demás podemos ver que no tiene razón de ser, que no hay motivo para temer, esa persona no lo puede concebir, porque el pánico, el miedo se ha apoderado de ella. Ve visiones donde no las hay. Siente temor donde no hay razón de sentirlo. Hay muchas personas que cuando se suben a un elevador y se cree que se les cierra la puerta, muchos incluso ni suben en elevadores porque entran en pánico, porque se creen que al quedarse cerrado dentro de un elevador, nunca más esa puerta se va a abrir. Simplemente un estado mental. Y cuando ese estado mental se apodera de nosotros, cuando el enemigo nos ataca, cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades a nuestra vida, y ese estado de miedo se apodera de nosotros, no vemos más allá de lo que tenemos delante de la nariz. No vemos que después de un paso más adelante podemos ser victoriosos si confiamos en Dios. Pero el miedo se apodera totalmente de nosotros. Y esas dos eran las razones fundamentales por las cuales Naas permitió que ellos salieran a difundir durante estos 7 días sobre todo Israel, que mandaran mensajeros para llevar la noticia de lo que Naas quería hacer con ellos, de sacarle su ojo derecho si ellos no se rendían. Seguimos leyendo en el versículos 4 y 5, dice así: llegando los mensajeros de Gabá de Saúl,
llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al expandirse los mensajeros por todo Israel, finalmente llegaron a Gabá. Gabá era la ciudad donde vivía Saúl. Dice que cuando Saúl llegó del campo y vio que el pueblo lloraba, preguntó qué estaba sucediendo y entonces le contaron la razón por la cual ellos lloraban. Esa era exactamente, o eso era exactamente lo que Naas esperaba que sucediera. El enemigo está ahí, ahora no tenemos otra opción que echarnos a llorar. Y cuando nosotros nos echamos a llorar, puede ser por varias razones. Si es por el dolor de la pérdida de un ser querido, tiene sentido. Pero llorar porque tenemos un enemigo que nos acecha, teniendo un Salvador más poderoso, no tiene sentido alguno. Y cuando el cristiano ante las pruebas y las dificultades se echa a llorar, en vez de luchar, está diciendo: yo no tengo nadie que me defienda, por lo tanto, en el Dios que usted cree o que yo pueda creer en medio de las lágrimas, no tiene sentido alguno. Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué llorar? ¿Por qué aquel pueblo que tenía un Dios tan poderoso estaba llorando ante la demanda del enemigo? Dice que Saúl ya había sido ungido como rey. Sin embargo, simplemente fue ungido, pero se fue nuevamente al campo a trabajar. Fue nuevamente a trabajar con sus bueyes. Es lo que dice este relato. Y dice que allí, en el campo, cuando él salió, no había una razón, porque nunca antes había habido un rey en Israel, y no había o no se sabía, él no sabía cómo establecer una corte real, ni tampoco una burocracia real. Por lo tanto, él fue ungido, fue al campo a trabajar y dijo: en el momento preciso, Dios ocupará o me pondrá en el lugar que yo debo tomar. Pero ahora había llegado el momento en que Saúl tenía que dar un paso al frente. Y dice que Saúl actuó sabiamente. Se fue al campo a trabajar. Y allí el Espíritu Santo le usó y le puso en su mente lo que él debía hacer. Vamos a ver lo que dice en los versículos del 6 al 8. Dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. ¿Había o no había quien saliera a pelear? Claro que había. Pero ¿qué estaba sucediendo? Había miedo, había temor, no había unidad en el pueblo de Dios. Saúl fue tocado por Dios
el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti o viene sobre mí, no hay por qué temer. No hay por qué rendirse al enemigo. Pero Saúl dice que se airó por ver al pueblo como lloraba. Saúl sintió dolor por ver a aquella gente cómo se humillaba ante el enemigo, cómo lloraban sin salir a defender su honor, sin salir a defender al pueblo de Dios. Dice que Saúl se encendió en ira, y su ira no venía en un sentido personal, sino la ira de Saúl venía porque vio cómo la causa de Dios estaba siendo pisoteada, cómo estaba siendo humillado el pueblo de Dios por el enemigo. Y dice que tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y mandó mensajeros a repartirlo por todas las tribus y los territorios y las ciudades de Israel. Y cuando estos mensajeros llegaron con aquellos pedazos de carne en sus manos, y el pueblo vio que había un líder que estaba dispuesto a hacer grandes cosas, y si ellos no se unían y salían a la batalla, sus bueyes, fíjense qué estrategia tan... Yo decía, bueno, ¿y por qué no dijo ustedes van a morir? No, sus bueyes van a morir. ¿Por qué los bueyes? Los bueyes era el único medio de trabajo que ellos tenían. Y sin bueyes no había economía. Y si no había economía, no había comida. Y si no había comida, vendría la muerte. Tan sencillo. Pero ahora cuando el bolsillo se les tocó y dijeron, si yo no salgo, van a matar mis bueyes. Ahora, entonces dijeron, bueno, vamos a unirnos y vamos a pelear porque si no, nos van a matar los bueyes. Qué cosa tan fuera de lógica. Sin embargo, Dios usó a Saúl con esta estrategia para hacer entender a aquel pueblo que con algo tan sencillo, en vez de llorar, se podía luchar. Y dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. 300,000 de Israel, 300,000 de Israel, 30,000 de Judá, más los que estaban en Jabes de Galaad. ¿Cuántos hombres después de pensar que no había uno que luchara por ellos? Todo Israel supo que había un líder en Israel que debía ser tomado en cuenta. ¿Conoces tú, conozco yo, que hay un líder en el pueblo de Dios que debe ser tomado en cuenta? ¿En qué líder estás creyendo tú? ¿En quién estás creyendo? ¿En el presidente de esta nación? ¿En el presidente del país del que tú vives? ¿En el dueño o el manager del trabajo donde estás? ¿En la casa donde vives? Anoche Miriam me despertó creo que la 1 de la mañana asustada porque sintió en el apartamento del lado bulla y dice que olía a gasolina. Y me decía, parece que tengo miedo que vayan a encender a alguien en el edificio. Y yo seguí durmiendo, ni cuenta me di, después por la mañana me avisó. Pero ¿en qué está nuestra confianza en este mundo? Y si el temor de ella hubiera sido verdad, yo me hubiera quedado durmiendo y hubiera muerto por candela, tranquilito. Sin embargo, ¿en quién estamos confiando? ¿Cuál es nuestro líder? ¿En quién has puesto tu fe y tu esperanza en esta corta vida? ¿En este mundo, lo que nos ofrece? ¿En lo que yo puedo ganar? ¿En lo que puedo echarme al bolsillo cada semana? ¿Saben ustedes que eso se vuelve nada en un instante, en un segundo?
En un segundo lo que tú puedas tener se vuelve nada. ¿Y después qué? Después que eso que tú tienes se vuelva nada, ¿qué sigue después? Después que cierres tus ojos por última vez en esta vida, ¿después qué? ¿En quién has confiado? ¿En quién has creído? ¿En quién has puesto tu esperanza? En el momento de las pruebas y las dificultades, tenemos que estar conscientes y seguros de que tenemos un líder que se llama Cristo Jesús. Un líder que vino a este mundo, estuvo dispuesto a dejar el cielo y venir a este mundo a morir en una cruz para darnos a nosotros fe y esperanza que después de esta vida terrenal, corta, llena de problemas y dificultades, hay una esperanza que es mucho más grande. En un mundo que no hay más dolor, más sufrimiento ni más muerte. Pero para confiar en eso, para creer eso, tenemos que creer que hay un Jesús, que hay un Dios que es más poderoso que cualquier ser humano de esta tierra. Hay un Dios que venció allí en la cruz a ese enemigo que hoy nos puede acechar. Dice el versículo del 9 al 11. Dice, al oír Saúl estas palabras, 9 al 11. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien os pareciereis. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaba el enemigo que amenazaba sacarle su ojo derecho? ¿Qué quedó de ellos? No quedó uno junto a otro. Los que quedaron, no quedaron juntos. Mis hermanos, hay mucho que nosotros podemos sacar de esta historia. Dice que el pueblo de Jabes les dijo, mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros lo que mejor os parezca. Ellos le quisieron hacer entender a ellos que no importaba que estuvieran despreocupados. Ellos hicieron saber esto al enemigo para que no estuvieran listos para la batalla y así poder entrar y ganar la batalla fácilmente. A través de las acciones de Saúl y el pueblo, con la bendición de Dios, la victoria fue total. Naas y su ejército fueron completamente derrotados y la ciudad de Jabes de Galaad fue salvada. ¿Por qué lágrimas si tienes un Salvador? ¿Por qué lloras cuando vienen las pruebas y las dificultades a tu vida? Esta persona que hablaba conmigo ese día estaba desanimada, destruida, se sentía emocionalmente destruida. Pensaba que su vida había llegado al final
los médicos le estaban dando un pronóstico que no era el mejor. Y yo le decía, pero ¿y en qué tú crees? ¿Qué estás confiando? ¿Tú estás creyendo lo que dicen los médicos o tú estás confiando en un Dios que te puede librar a pesar de lo que digan los médicos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando le permitimos al enemigo que saque nuestro ojo derecho, le estamos diciendo que no hay nadie que pueda pelear por nosotros. Le estamos diciendo, haz conmigo lo que tú quieras. Y eso es exactamente lo que Satanás espera cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, que hagamos, que nos rindamos, que bajemos nuestros brazos y digamos, haz conmigo lo que tú quieras. El pueblo de Jabes de Galaad pertenecía a una de las 10 tribus de Israel. Estos hombres habían visto hacer de parte de Dios grandes milagros y maravillas. Sin embargo, en el momento de la crisis y de la prueba, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y simplemente dijeron, haz con nosotros lo que quieras. Cuando vienen las pruebas a nosotros, siendo el pueblo de Dios hoy, ¿qué es lo que le decimos al enemigo? También repetimos estas mismas palabras, haz conmigo lo que tú quieras. Ellos estaban dispuestos a sacarse un ojo y someterse antes de confiar en Dios. ¿Dónde está nuestro Salvador? Una pregunta que te hago para que te respondas tú mismo, así como me la tengo que hacer yo. ¿Dónde está mi Salvador? ¿Está en el campo trabajando con los bueyes? ¿O está en el cielo, sentado en su trono, rodeado por millares de ángeles dispuestos a recibir la orden y salir en nuestra ayuda? Pero ¿sabes de quién depende de que esa orden se dé? De que tú y yo usemos como mensajero la oración y como escudo la fe, para que ese Salvador que está listo y dispuesto a mandar sus ángeles en derredor nuestros a librarnos de la orden, Él espera por nosotros. Él espera por ti, espera por mí. Él nunca forza a nadie a entrar, a abrir la puerta, a pedir la ayuda. Pero si tú estás dispuesto a pedir la ayuda que necesites en el momento que lo necesites, puedes estar seguro de que Él está dispuesto. Él está a la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará Él, cenará con Él y Él conmigo. Mis hermanos, voy a leer esta porción que dice aquí. Lo peor es que muchas veces el enemigo no existe. El enemigo soy yo mismo. Con mi falta de fe, cuando me enfrento a una crisis, es difícil orar por alguien que ha perdido la capacidad de luchar contra el enemigo. Dios bendice al que sigue luchando, y cuando esto sucede, Satanás sabe que se metió con alguien equivocado, porque Dios pelea por nosotros, y aunque Dios es amor, también es grande, fuerte y temible, y millares de ángeles están listos para acudir a nuestro lado. Mi mensaje o mi pregunta
para ti hoy es: ¿por qué tenemos que rendirnos ante las pruebas? ¿En qué Dios crees? ¿Cuál es tu Salvador? Muchas veces vemos personas que nos dicen: ora por mí, pídele a Dios por mí. Tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mi economía. Y mi pregunta es: ¿por qué yo tengo que orar por ti? ¿Por qué el pastor tiene que orar por ti? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú no lo estás haciendo. Porque yo muchas veces no lo estoy haciendo. Porque cuando tú y yo oramos y estamos en relación, confiando, en relación con Dios, confiados en que tenemos un Salvador, no tenemos que pedirle a nadie que ore por mí. Porque mi oración es suficiente para que Jesús envíe sus ángeles y pelee por mí. Pero tenemos tan falta de fe que pensamos que la oración de otro tiene más poder que la que puedo tener yo. Y estamos totalmente equivocados. Mi oración tiene tanto poder como la puede tener la de cualquier otro. Pero eso únicamente depende de mí. Mis hermanos, no esperemos que el enemigo nos saque el ojo. Luchemos ante que esto suceda. Cuando mi hija, y espero que me esté mirando en este momento, cuando mi hija me decía o me dice: papi, ora por mí porque tengo un examen muy difícil, yo siempre le respondo: ¿y ya tú oraste? ¿Ya tú le estás pidiendo a Dios por tu examen? ¿Tú crees que ahora es el momento de orar? No. El momento de orar es mucho antes. Para cuando llegue el momento del examen, tú tengas plena confianza de que Dios va a estar contigo en ese momento. Y mi pregunta para ti es: cuando vienen cada una de las pruebas, no escolares, sino cualquiera que sea la prueba que tengamos que enfrentar, ya hemos establecido una relación con ese Salvador y tenemos la plena confianza de que en ese momento Él va a estar ahí en el momento de la necesidad. Si nosotros en nuestra vida tenemos esa fe y esa confianza, puedes estar seguro que en ese momento Él va a estar ahí. Si yo le preguntara a Alex, como me pregunto yo, que hemos pasado, menciono a Alex porque hemos pasado prácticamente por el mismo tipo de, la misma dificultad en nuestra vida. ¿En qué has confiado cuando el médico te dio el pronóstico que te dio? ¿En qué yo confié cuando me dio lo que me dio? Cuando me dijo o sentí lo que estaba pasando, ¿en quién podía confiar? ¿En el médico o en ese Jesús que prometió estar a mi lado en todo momento de mi vida? Cuando tú confías en ese Jesús, en ese Salvador, no importa lo grande o lo pequeña que pueda ser la prueba, Él va a estar ahí. Porque si Él estuvo dispuesto a bajar del cielo y morir en una cruz, ¿por qué no va a estar dispuesto a estar a mi lado en el momento que yo lo necesite? Este mundo está anunciando cosas terribles. Y no son solamente las que está anunciando, sino las que faltan por anunciar. Vamos a tener que enfrentarnos a pruebas y dificultades tan grandes que no somos capaces aún ni de imaginarnos, donde quizás nuestra vida pueda estar únicamente dependiendo de Dios. Pero ¿en quién, repito una vez más, en quién estás confiando?
¿En quién has depositado tu fe y tu esperanza? ¿En el que está a tu lado? ¿En lo que te prometen los demás? ¿En lo que tú crees que puedas alcanzar por lo que tú eres? ¿Por lo que tú has logrado en la vida? Esto no sirve de nada. Te vuelvo a repetir, no sirve de nada. Puedes enganchar 5 títulos universitarios en la pared y en un instante esos títulos tienes que tirarlo a la basura y caer de rodillas delante de Dios y pedirle que te ayude a seguir adelante. Y repito una vez más, se lo he dicho muchas veces a mi hija, no creas en los títulos universitarios. Estudia, edúcate, pero confía en Dios, porque Él es el único que un día te podrá dar la corona de la vida. Él es el único que un día te podrá dar la plena paz y la plena esperanza para vivir por una eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Quiero invitarle a Mari que pase, ella va a tener un canto especial. Y a medida que ella está cantando, si tú crees sentir la necesidad de confiar en ese Salvador, ponte de pie y permite que el Espíritu Santo pueda tomar posesión de tu vida, de tu mente, de tu entendimiento, que la paz que quizás no sientas hoy pueda venir sobre ti, y ponte de pie para juntos al final tener una oración. Mientras yo esté cantando esta canción, quiero que cierres tus ojos ahí en este lugar donde tú estás y que medites y que clames a Dios y le digas cuál es la prueba en que tú estás pasando. Cierra tus ojos y clama a Dios que esa esperanza que tú tienes va a llegar en este momento.